Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Fíjense que vamos a leer un primera de Pedro 3 en adelante. El título dice, es una esperanza viva. Amén. Ese es el primer tema, y si alcanzamos a continuarlo, el segundo sería llamamiento a una vida santa. ¿Qué significa un llamamiento a una vida santa? Significa andar en santidad, andar haciendo las cosas que al Señor le agradan. Eso lo quiero que entendamos, ¿no? Es primera de Pedro 1, pero lo vamos a empezar a leer del 3. Bendito el Padre, dice, de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, o sea, misericordia, amor, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cuándo nosotros renacemos? Cuando Jesús es resucitado, también nosotros somos resucitados con Él. Miren lo que nos dice luego en el 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada, dice, en los cielos para usted y para mí. O sea, esa herencia, esa salvación, esa vida eterna, esa santificación, todo lo que el Señor hace en nuestra vida es algo que fue preparado, fue reservado, dice, ¿va? Reservado o preparado, quiero que entendamos, en los cielos para vosotros. Por eso hay unas partes donde lo hemos logrado en el Señor, donde dice que desde antes de la fundación del mundo, es porque Él ya nos tenía desde antes de la fundación del mundo. Entonces, yo entiendo en su manera a veces que a veces la gente, no, ¿cómo es posible eso? Se pone en esa situación. Yo entiendo. ¿Y por qué les digo yo entiendo? Porque yo estuve igual en un momento. ¿Y cómo es posible esto? ¿Cómo es posible aquello? Entonces nosotros estábamos en esa situación en aquellos momentos, y espero pues que no hallemos tropiezo en esta palabra. Solo quiero que entendamos qué es lo que Él ya tenía preparado para nosotros. Es como yo he mencionado en alguna forma, lo he mencionado aquí, llamémoslo terrenalmente, cuando he dicho yo, bueno, como que a alguien tiene una herencia, esta herencia es tuya, pero, bueno, lo voy a agarrar, dice la persona, no, pero tenés que dejar de tomar, por decir si fuera un bolo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué no recibe? Porque no quiere acercarse al Señor. No es que el Señor no va a permitir que gente tenga dinero, Él demuestra que sí, pero ¿de qué manera lo puede tener? De la manera que no lo puede disfrutar. Y si yo voy a tener algo, por decir, yo voy a tener un carro y no lo voy a disfrutar, ¿y yo para qué quiero un carro que no voy a disfrutar? O una ropa que no me lo voy a poner, o unos zapatos que no me voy a poner, o una carne tendida, llamémoslo ahí como asoleándose, si solo va a estar ahí no me lo voy a poder comer. No, tenemos que disfrutar lo que el Señor nos da. Entonces debemos de saber que son cosas que ya están preparadas, la bendición ya está preparada, no es para nosotros. ¿Cuál es el problema? La gente no la quiere recibir. ¿Por qué? ¿Por qué no la quiere recibir? Lo podemos ver en el Deuteronomio 28, del 1 en adelante. Ya lo hemos leído infinidad de veces, pero lo vamos a volver a leer para que entendamos. Miren lo que nos dice ahí. ¿Qué dice ahí? Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de mi Padre, tu Padre, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también mi Padre, tu Padre, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Oye bien, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué dice ahí? Y te alcanzarán. ¿Pero qué? Si oyeres la voz de mi Padre. Y luego bendito serán tú en su ciudad, en el bendito tú en el campo. Pero no vamos a leer más. Entonces quiero que entendamos, pero ¿qué pasa ahí? Vamos a poner en el 1. Acontecerá que si usted no escucha esa voz, ¿qué nos da a entender? No va a acontecer. Cuando usted le dice una herencia a un hijo, mira hijo, yo te doy esta herencia, pero esta herencia es tuya hasta que yo me muera, por decir algo. Entonces si yo te la voy a dar una vez que te portes bien,
Si no lo hacen, no la va a tener. Ah, pero ahí está. Sí, pero no la va a tener. No la va a poder disfrutar. Entonces, hasta que nosotros estamos haciendo las cosas que a él le agradan, las cosas van a ser diferentes. No sé qué íbamos a poner en el mismo Deuteronomio 28:15. En la otra, si no lo hiere. Si no lo hiere. El otro complemento. Y esto es el contrario de lo que no pasa si no se oye. ¿Ven? Pero acontecerá, si no oyeres la voz de mi padre, tu padre, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti, dice, todas estas ¿qué? Maldiciones y te alcanzarán. Miren la diferencia. No es que, no, si no, esas maldiciones lo van a alcanzar. Y la gente dice, ¿por qué será que me va mal? Y empieza a tantas cosas, pero claro, porque no están atentamente escuchando esa voz. Y eso es lo que debemos de entender. Debemos de estar oyendo la voz. Para una herencia incorruptible y incontaminable e inmarcesible, reservada en los cielos para... Ya estaba desde la eternidad eso para ustedes y para mí. Luego nos dice en el 5, que soy, dice, guardados por el poder del Padre mediante la fe. Una fe que usted puede decir, o yo podría decir, mire que tengo fe. Sí, pero no era mía. Es una fe que es del Padre y Él se la pone. Y podría preguntarme, pero ¿y usted por qué dice eso? Bueno, cuando la mujer del flujo de sangre de 12 años tocó el borde del manto de Jesús, y esa mujer fue sana. Lógicamente Jesús le dice ahí, tu fe te ha salvado. Pero ¿cuál fe si ella no la tenía? La fe de Jesús, la que le puso en su vida. ¿Por qué? Porque antes no la tenía, porque si enteramente la hubiese tenido desde antes, entonces ella no hubiera gastado tanto, ni hubiera ido a cuanto médico había. Entonces, y la palabra nos dice que antes de irle mejor, le iba peor. Entonces debemos de entender que esa fe es de Él y Él la pone para que cada uno en su momento podamos actuar. Para alcanzar la ¿qué? La salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿En cuál tiempo postrero? Cuando nosotros enteramente creemos. Empezamos a vivir esa plenitud. ¿Por qué Sara no concibió cuando se le manifestó? Fue por la razón de que no creyó, no tenía esa fe, aunque Abraham era el hombre de la fe, sí, pero Abraham, no Sara. Entonces, si ustedes han leído la escritura, van a ver que el proceso que pasó Sara fueron 25 años. Fueron 25 años esperando. Entonces es bastante. ¿Por qué? Porque le faltaba la fe. ¿Cuántos años duró la mujer del flujo de sangre? 12 años. ¿Por qué? Porque no tenía esa fe que el Señor nos la había puesto. ¿Cuánto tiempo duró la mujer encorvada? 18 años. Y vamos al de la esposa de Betés, 38 años. Bueno, así sucesivamente. Para alcanzar la salvación que está, miren, preparada para ser manifiesto en el tiempo posterior. O sea, en el tiempo que usted enteramente le cree al Señor. Porque si no le cree, pues entonces va a seguir esperando ese tiempo hasta que el Señor crezca en su vida. En lo cual dice, vosotros os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser, dice, afligido en diversas pruebas. ¿Por qué? Dice, pero la prueba, ¿será que el Señor me prueba? No, el Señor no lo prueba. Son de su propia concupiscencia, la primera. Pero la segunda es que el Señor le quita el vallado de ángeles y entonces le da potestad al que no es digno de mencionar, que se llama Satanás, y él hace y deshace con usted, como lo hizo conmigo. Y me puede decir, pero ¿y usted por qué dice eso? Bueno, está en Job 1, 6, 7 por ahí, donde Job fue quitado el vallado de ángeles y el Señor permitió que Satanás hiciera todo lo que hizo, que usted ya sabe, que le quitó los hijos, los 10 hijos, le quitó todo por decir, la producción de la tierra, hasta los empleados se le fueron. Pero quiero que entendamos una cosa. Si leemos
ahí dice, miren el 8, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso del Padre, apartado del mal? Entonces quiero que entendamos que Satanás sabe si usted tiene ángeles, porque ahí dice, miren, respondiendo Satanás al Padre dijo, ¿acaso teme Job al Padre, a Dios de balde? Dice, ¿no le has ¿qué? Cercado alrededor a él y a su casa. Cuando habla de un cerco, quiero que entendamos que son los ángeles. Y a todo lo que tiene, dice, al trabajo, sus manos ha dado, dice, bendición. O sea, todo lo que él tocaba era prosperado y bendecido. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que la gente conoce a un Dios de referencias, no porque lo mira, porque lo manifiesta, de oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ahora les voy a poner otro ejemplo que podamos, que espero en el Señor que lo logremos entender. Bueno, pero el Señor o Dios le dio esa potestad a Satanás en aquel tiempo, que era el Viejo Testamento, hace una camionada de años. Pero quiero que entendamos una cosa, que también el mismo diablo pide a Pedro. Y le dice Jesús, ahí está, miren lo que dice Lucas 22. Dijo también, dice el Señor, se lo dice Jesús, Simón, he aquí, miren, Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo. Entonces quiero que entendamos que también es el único que va a morir, lo que lo va a matar al final, pero que ahorita lo está utilizando el Señor, es Satanás. Y luego dijo, pero yo he rogado por ti. No dice no te va a pasar. No, yo he rogado por ti. Oiga bien, que tu fe no falte. No dice que no pases el proceso. Job tuvo que pasar el proceso. Que tu fe, dice, no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmado a tus hermanos, o sea, una vez que has pasado, has afirmado, has pasado esa situación, entonces vuelva y pueda manifestarlo a las demás personas. Eso es lo que quiero que entendamos. Entonces quiero que entendamos que el mismo Satanás es desde Génesis, cuando la culebra, y es el mismo también ya en el Nuevo Testamento, cuando también va y pide, porque ahí está claro, también dice el Señor, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandeado. ¿Cuándo la gente es pedida? ¿Cuándo la gente es zarandeada? Cuando no conoce al Señor más que de referencias o de oídos, que es una cosa diferente. No sé si lo logramos entender, pero eso no estamos. Entonces quiero que entendamos que primero de Pedro 1, creo que íbamos como el 5 o 6. Entonces quiero que entendamos que hay que tener mucho cuidado y estar haciendo las cosas que al Señor le agrada. Para que sometido a prueba, dice, vuestra fe, ahí vamos, ¿verdad? Sí, ya habíamos leído. Sí, afligido en diversas pruebas. Para que sometido a prueba de vuestra fe, dice, vuestra fe, con mucho más precioso que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba, dice, con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces quiero que entendamos que las personas en su momento tuvimos que pasar un proceso, digo tuvimos porque ya pasar el proceso de todo lo que cuando somos zarandeados, de que hicimos el Señor, nos mantuvimos, pero no porque nosotros, sino que el Señor pidió, porque podemos ver, yo voy a pedir, pero no voy a evitarlo, lo que deben entender, para que la fuerza o la fe no falle. ¿A quién amáis? Dice, sin haberle visto. Porque recordemos que nosotros amamos al Padre, amamos al Hijo y amamos al Espíritu Santo. Sin haberlo visto, pero dice Él en su palabra, dichosos los que hemos creído sin haberlo visto, ¿verdad? En quien creyendo, dice, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo, dice, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Es el regalo inmerecido, pero a Él le plació. Yo les mencionaba una vez que escuchaba a una persona, predicador, que decía él que un niño estaba volando una cometa, pero estaba tan alta que la gente no la miraba, por decir, la cubrían las nubes, llamémoslo de esa manera.
Pero la gente le decía, pero ¿y cómo tú sabes que tú la tienes ahí si no se ve? Entonces él decía, el niño, pero siento que me jala. Siento que me jala. Así deberíamos de nosotros sentir la presencia de Jesús en nuestra vida. Porque sabemos que Él está en nuestra vida. Obteniendo, dice, el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Qué es lo que salva? Al alma. No este cuerpo. Este cuerpo tiene que alimentar los gusanos, téngalo claro. Es el alma, porque eso es la que va al lugar celestial. Por eso dice que nosotros solo tenemos una muerte. El que no es con el Señor tiene dos muertes. Muerte en la carne y muerte espiritual. Mientras que nosotros espiritualmente no morimos. Luego nos dice el 10. Los profetas que profetizaron de la gracia la gracia destinada, dice, a vosotros destinada o ya preparada de antemano, inquirieron, dice, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, o sea, lo manifestaron, como ahorita nosotros estamos manifestando, no es porque yo sea profeta, no, es que ya está, porque todo ya fue profetizado. Amén. Por eso el Señor en su momento manifiesta en el Nuevo Testamento que el último profeta era Juan el Bautista. Amén. Porque ya después lo que vienen a decirle, mira, va a haber en tiempos finales terremotos, ya está dicho. Entonces ya está profetizado. No es que vienen a profetizar, solo vienen a leer lo que ya está, como nosotros estamos manifestando en el Señor aquí. ¿Estamos claros? 11. Escudriñando, dice que persona, y qué tiempo indicaba, dice, el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de él. ¿Qué nos enseña? ¿Qué estaban ellos en ese entonces? Profetizando. Va a venir un Mesías, su nombre va a ser Emmanuel, y va a ser esto, y va a ser vituperado, va a ser crucificado, va a ser latigado. Y ya no estaba, ya estaba. Ya no hay nada que predicar, de profetizar, porque ya estaba eso. ¿Qué fue lo único que se miró en ese tiempo? Fue el cumplimiento de la palabra. Eso es lo que quiero que entendamos. De antemano dice los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras él. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en Pedro, en Pablo, fueron personas que sufrieron mucho. Pero ¿por qué sufrieron? Diría la gente, si estaban con Jesús. Ellos tenían que pagar el proceso. ¿Y el proceso por qué? Porque Pablo era una persona mala, era una persona perseguidora de los cristianos. Los arrastraba. Imaginen que alguien lo arrastre en un caballo porque era bueno. No, era malo. Pero ¿cuál era la diferencia? ¿Por qué lo hacía? Por ignorancia. Porque él dijo en su momento, esto que he aprendido, dio a entender, o sea, lo que le habían enseñado en la doctrina, lo tengo por basura. Porque sabía que nada bueno había en todo el proceso que le habían enseñado. Entonces, ya lógicamente después fue una persona diferente. Cuando el Señor manda a Ananías a donde él, Ananías con temor le dijo, Señor, pero si ese hombre es que persigue a los cristianos. Y el Señor le dijo, instrumento escogido me es este, y que tiene que padecer. Entonces, todo lo que menciona la Escritura ocurrió, tuvo que padecer. ¿Dónde estamos? Escudriñando, dice que personas y que tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, dice, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras de él. ¿Y cuál gloria habla? La que nosotros sentimos una vez que el Señor nos ha sacado de esa vida engañosa en que estábamos trabajando constantemente, y hoy nos damos cuenta que no ocupamos mucho para pasar. Entonces tenemos que trabajar de una manera tranquila, y porque eso se trata, vivir una vida tranquila, porque el cristiano tiene que vivir tranquilo, no tiene que andar rogado como loco, como andaba yo antes, sino que estamos esperanzados solo a la voluntad de él. A esto, dice, se les reveló que no pasará, que no para sí mismo, sino para nosotros. O sea, para nosotros la salvación, aunque ellos también la tenían. Quiero que entendamos. Administraban, dice, las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviando, dice, del cielo cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid, dice, los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios. Sobrios es estar alerta, es estar en todo momento, no
no como, cinco no como, sentidos, sí, no como, como la gente, como el bolo, como que se está riendo, pero no sabe ni de qué se está riendo. Ser sobrio dice, y esperar por completo, dice, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea. manifestado. Pero recordemos, Gloria a ella Dios, fue nuestra manifestada. vida. Ella fue manifestado porque Él lo dijo en su momento, les mandaré el Consolador, en otras aparece el Espíritu Santo, en el cual vendremos nosotros, o sea, el Padre y Él, a morar. Eso ya está y sabemos que en su momento lo recibimos y Él ya está viviendo en nuestra vida, y sabemos que hay unos textos donde dice Jesús, que vendré a traerme a mí mismo, significa porque cuando Él venga por mí, Él se lleva, porque Él está en mi vida. Y eso es lo que nos manifiesta. Jesucristo sea manifestado. ¿Como hijo qué? Obediente. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. O sea, no nos conformemos a estar en cosas que no edifican. Debemos estar haciendo las cosas que enteramente edifican y nos van a ir llenando cada día. Como hijos obedientes. Entonces, ¿qué dijo Jesús en el 8:29? Mi Padre nunca me ha dejado solo porque yo siempre hago las cosas que a Él. Entonces, ¿qué estaba? En obediencia, en obediencia. No os conforméis, dice, a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿El deseo de qué? El deseo de andar en la calle, bebiendo, en la mentira, en todo el pecado, como dice el hermano. Entonces, si no, dice, como aquel que os llamó es santo, miren, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en vuestra manera de caminar, en la vuestra manera de ver, en la manera de pensar. O sea, tenemos que andar buscando siempre la santidad, porque hay una situación para esa santidad. Dice el Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces quiere decir de usted, ¿y para qué me puede servir? Para llegar a la presencia del Señor, porque si no, sepa lo que se va a perder. Es necesario cada día estar viviendo en santidad. No, ya si era mentiroso, no seguir en la mentira. Si era hipócrita, no seguir en la hipocresía. Si era envidioso, no seguir en la envidia. Y vaya sumándole todas las cosas que nosotros teníamos antes. Sino como aquel dice que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Vivir, pensar, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Entonces debemos de, ¿qué es lo que tenemos que buscar cada día? Es la santificación, es la santificación. Y si invocáis, dice, por Padre, aquel que sin excepción de personas juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Por qué habla de peregrinación? Porque solo venimos de paso aquí. Vamos al lugar celestial. Entonces nos enseña que si invocamos al Padre, aquel dice que sin excepción de personas juzga según obras de cada uno. ¿Qué es lo que va a ver el Señor? Es la obra de cada uno. El que tiene una buena obra, pues entonces de antemano va a la vida eterna. Podemos ver de los dos ladrones, aunque pudo haber hecho lo malo uno, pero llegó ¿a dónde? Al arrepentimiento. Con un corazón contrito y humillado, y pasó de una sola vez a la vida eterna. Entonces debemos de entender eso. Sabiendo que fuiste, miren, rescatado de vuestra vana manera de vivir. ¿Cómo vivía yo antes? En eso, en vanidad, buscando, como decía la gente, en el mundo, el que tranza, avanza. El que madruga, Dios le ayuda. Y la palabra a mí no me dice eso. Yo me tengo que levantar normal porque el Señor ya tiene la bendición para mí, pero debo de estar en obediencia, como dice la hermana, y buscando la santidad. ¿Estamos claros? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual, dice, recibiste de vuestros padres, porque eso nos enseñaron. Entonces, como eso nos enseñaron, a eso nos arrastró las cosas del mundo, a estar haciendo lo que nos habían enseñado, que el que madruga Dios le ayude, y empezábamos a hacer eso, que no podíamos ayudar porque ya nosotros nadie nos ayudara. Todo eso nos había enseñado los padres. ¿Cómo le vas a dar? ¿Quién te dio vos? A mí nadie me regaló. Y todo el montón de cosas que nos habían enseñado de la manera cual es. ¿Pero por qué? Porque de esa manera habían sido ellos instruidos. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, porque eso se corrompe, se arruina, ¿va? Sino con ¿la qué? Con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué significa mancha? ¿Qué significa sin contaminación? Era santo, como vimos atrás. Entonces ser igual que Él en santificación, porque Él no tenía pecado y Él nunca pecó. Eso es lo que nos enseña. Dice sin mancha y sin contaminación. Ya, ¿qué dice ahí? Destinado desde antes de la fundación del mundo. No es que después vino improvisando. No, ella sabía que nos íbamos a perder y que era necesario que Él viniera por nuestro rescate. Miren, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor suyo y mío, por amor de cada uno de nosotros. Mediante el cual dice, creéis que mi Padre, quien les resucitó de los muertos y le ha dado, dice, gloria para que vuestra fe y esperanza sea en el Padre. ¿Cómo? A través de su Hijo amado. Jesús toda la vida vino únicamente a hablar del Padre. Él nunca anduvo, se dio la gloria en nada. Toda se la dejó al Padre. Habiendo, dice, purificado vuestra ¿qué? Alma por la obediencia a la verdad. O sea que de la única manera que nosotros vamos siendo, ahí habla de purificados, pero es santificado es a través de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la palabra. ¿Y en quién? En Cristo Jesús a través del Padre. Habiendo purificado, dice, vuestra alma por la obediencia a la verdad. ¿Mediante cuál? El Espíritu. ¿Por qué el Espíritu? Él dijo, no los dejaré huérfanos, les mandaré el Consolador, en el cual vendremos, dice, a morar el Padre y yo. Y Él los guiará. ¿A dónde? A la verdad. El Espíritu usted le va a enseñar cuando de repente alguien le está diciendo algo y usted sabe que le está mintiendo. Entonces el Espíritu lo va a redarguir. Espero que lo entendamos. Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, dice, entrañablemente de corazón puro. ¿Qué es puro? Sin mentiras, ¿verdad? Siendo, dice, renacidos no de cimiento corruptible, sino de incorruptible. El Señor no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. Por la palabra del Padre dice que vive y permanece para siempre. Porque cada carne es, dice, como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. O sea, pasa. La hierba se cae y la flor se cae. Nosotros mientras tenemos fuerza, bueno, antes, en el caso mío, andábamos y cualquiera podía haber florecido, por lo que hemos visto. Pero una vez que el tiempo ya lo vemos donde el Señor ya les quita esa gloria, Más la palabra del Señor dice permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Cuál? Que ahí está la vida eterna, que ahí está la salvación. Jesús es el camino, Jesús es la llave, Jesús es la puerta, Jesús es el intercedor y es santo, 3 veces santo. Entonces debemos de ir nosotros buscando también esa santificación. Solo digámosle, amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido a través de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, que permitas que las podamos recibir, que las podamos atesorar en nuestra vida. Pero sobre todo, Señor, permite que seamos hacedores de esta bendita palabra y no oidores olvidadizos. Sí, Padre del cielo, gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre hasta la eternidad. Más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.